Buenas tardes, muy buenas tardes, un saludo para todos los que van a conectarse, ya sea en este momento o más tarde. Dios les bendiga. Es un gusto estar por aquí con ustedes otra vez y compartir un poquito de la palabra de Dios en un estudio que esperamos, como siempre, sea de bendición para todos, ¿verdad? La palabra de Dios siempre tiene algo que nos hace reflexionar y nos hace tomar decisiones, así que ese es el punto. Y apartar este ratito todos los lunes es bueno, es muy bueno. No solamente el lunes, debiéramos todos los días tener el hábito de apartar un pequeño tiempo, de acuerdo al programa de cada quien, para buscar a Dios, porque la Biblia dice que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Creo que por ahí está Linet o Lisbeth, no veo bien. Livet creo que es, Elizabeth, como siempre, que está con nosotros. Bienvenidas ambas, ustedes hoy aquí, el técnico por allí saludando. Esperamos que todos los demás puedan llegar. Algunos estarán trabajando, otros estarán buscando la manera de conectarse. Hay mucho que hacer, ¿no es cierto? En todas partes. Así que hay que esperar que vayan llegando. Gracias a Dios hemos tenido un inicio de semana muy bueno. Un clima que no es el natural de esta época. Ya debiera estar un poquitito más calientito y así a veces aparece que los días están tibiecitos y de pronto viene un frío. Por ahí nos llega un frente frío en uno de estos días, creo que el miércoles o algo así, hasta la semana próxima. Esperamos que no se nos mueran los brotecitos de las flores que están saliendo y espero que puedan crecer, porque muchas cosas han comenzado a brotar y se han quemado y se han muerto a causa de las temperaturas frías de la noche. Les habíamos prometido que íbamos a hacer un video del jardín para que ustedes lo vieran y vieran cómo han comenzado a brotar las flores de primavera. El trabajo es intenso, todos los días estamos ahí 2, 3 y hasta 4 horas trabajando, pero es un buen ejercicio para nosotros, es un tiempo agradable. El clima está bueno para trabajar afuera, no está muy agotador o húmedo, no, está muy bien, lo que quiere decir que hay que aprovecharlo. Y por supuesto el invierno deja mucho trabajo porque todo se seca, las hojas todas se caen y hay muchísimo trabajo, pero es el ejercicio que necesitamos ahora que no podemos estar yendo a gimnasios ni a nada de eso, aunque se han abierto las oportunidades para los gimnasios, pero nosotros estamos muy cautelosos. Y como tenemos ese espacio allá detrás, pues pensamos que podemos utilizar eso como nuestro ejercicio diario. Estamos contentos y agradecidos con Dios. A ver, ¿quiénes más se han conectado? Cristina está por aquí, bienvenida. Marilyn también está aquí, que Dios te bendiga. Les sigo diciendo que el video lo subimos, no sé si mi esposo ya revisó si está en Facebook, ya lo subieron a Facebook, por allí me avisaron que lo iban a subir pronto, pero si no ha subido a Facebook, ustedes lo pueden buscar, ya está en YouTube, en mi canal, Mujer de Visión Humana, Mujer de Visión Humana. Por allí está, ya hay algunas personas que lo han visto. Así que si no ha subido a a Facebook todavía, porque ellos van a demorar un poquito en subirlo, pero lo van a hacer.
Entonces ustedes, si están apresuraditos y tienen muchos deseos de verlo, pues vayan a YouTube, allí está. Ya lo subimos y lo tenemos allí. Quedó muy bonito, lo tratamos de hacer rapidito porque iba a venir una lluviecita, un sprinkle así, que no moja, pero a lo mejor empapa, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Lo que no queríamos era que se nos dañara el proyectito del video. Y entonces por eso lo hicimos apresuradito. Hola Kim, qué bendición que estás aquí. Melby creo que también está por allí. Claudia también ya llegó. Así que cuando vean el video ya nos darán sus comentarios de qué les parece el jardín. Anímenos porque el trabajo de recoger, de podar, de hacer tantas cosas es tremendo. Así que échenos porras, como dicen los mexicanos por allí, para todos los días coger ánimo. De todas maneras, Dios nos levanta cada mañana y en su bondad y misericordia nos deja ir hasta allá. Déjenme decirle algo que no dije en el video para no asustarles, pero ayer estábamos por allá en la parte de atrás y de pronto oí que mi esposo estaba en una cosa, yo estaba en otra, y oí que mi esposo me llamaba, Evelyn, Evelyn, ¿dónde estás? Le dije, aquí estoy, ven, ven, ven. Y ya por el tono de su voz yo más o menos me imaginaba que era lo que quería que yo viera. Y sí, no me equivoqué. Una visitante que estaba en nuestro jardín de tamaño, de buen tamaño y más o menos un buen grosor, me refiero a una serpiente, no era venenosa, pero era grande, era de esas que llaman de jardín. Parece que se ha comido buenos ratoncitos en el bosquecito, la parte de atrás, y a lo mejor en nuestro patio también, ¿no? Y estaba gordita. Así que la espantamos, la mandamos para la parte de atrás, pero ya sabemos que ya anda rondando por ahí. De todas formas, nosotros sabemos que vivimos en el campo, que tenemos ese bosque en la parte de atrás y que ahí hay serpientes tanto dañinas como beneficiosas, porque hay algunas que ayudan al equilibrio ecológico y entonces pues sabemos que ellas conviven también ahí en estos lugares, ¿no? Son sus espacios, esa es su casa. Y nosotros somos muy cuidadosos hasta ahora, gracias a Dios. Hemos encontrado un par de las que son grandemente venenosas, pero gracias a Dios que el Señor nos ha cuidado y siempre vamos con mucha precaución cuando estamos allá. Así que ayer cuando la vimos, la saludamos y le dijimos, vete, que aquí no te necesitamos. Y la espantamos para que se fuera para la parte de atrás. Pero no deja de siempre uno tener un poquito de temor, ¿verdad? Sobre todo cuando las ve así tan cerca. Mi esposo tiene un ojo muy fino para ellas. Él las ve mucho más rápido que yo. Yo no tan rápido, pero siempre estoy pendiente. A ver, ¿quién más saludó? Dorabel, saludos. Tenía rato que no te veía por aquí. Cristina, Betty. Betty, Dios te cuide también. Me da mucho gusto verte. Carla, creo que está con nosotros también. Bueno, todas las que se van conectando, mi esposo me avisa que ya subió el video a Facebook, así que en algún momento lo deben ver. Tomen un espacito de tiempo para disfrutar, las azaleas están preciosas. Y si llueve esta semana, tristemente, hay muchos árboles y muchas plantas que se van a alegrar, pero las flores se van a caer. Así que fue bueno que grabáramos hoy porque todavía están contentas y felices por la lluvia, no las ha afectado. Muy bien, bueno, después de todos estos saludos, creo que ya estamos listos para comenzar con el estudio de hoy. Y quiero hacerlo como siempre es mi costumbre, con una oración. Así que acompáñenme
para hacer la oración inicial. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por la bendición de la vida. Gracias por la oportunidad de compartir nuevamente tu palabra a través de esta plataforma. Te pedimos que bendigas a todos aquellos que están con nosotros y a los que se habrán de conectar y a los que habrán de ver en los días subsiguientes esta grabación, para que tu Espíritu Santo les impresione y sobre todas las cosas, si hay algo que hacer, alguna acción o decisión que tomar en la vida, que puedan sentirse motivados a hacerlo para honra y gloria de tu nombre. Gracias por escucharnos y gracias por contestarnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya oré y debiera comenzar con el estudio, pero hay una cosita que me olvidó decirle en el preámbulo. El sábado celebramos el cumpleaños del técnico y fue excelente. Fuimos donde el hijo que vive aquí y entonces déjenme contarles rapidito que los nietos habían preparado una sorpresa para el abuelo. Le tenían varios regalos escondidos. Y entonces él tenía que descubrir dónde estaban, ir de un lugar a otro. Y fue muy emocionante verlo cómo iba a un sitio. En uno había plantas, en el otro había unas botellas bien lindas para preparar jugos y cócteles como le gusta a él. Y finalmente lo llevaron a un sitio y cuando abrió la puerta de ese closet, ahí había un mueble precioso para colocar plantas. En algún momento les mostraremos esa foto también. Un mueble muy lindo que les regalaron para que él pueda colocar allí sus plantas, especialmente sus orquídeas, que a él también le gustan mucho. Y disfrutamos de una comida muy deliciosa, muy buena, muy saludable. Y por supuesto la camaradería y el compartir con el hijo, la nuera y los nietos. Fue bonito. Solo nos faltaba el hijo mayor con su familia y el hijo menor con su familia, pero yo sé que todos estaban felices de que hubiéramos podido celebrarle el cumpleaños al abuelo. Así que no más y vamos al estudio. Bueno, el personaje de nuestro estudio de hoy está en el libro Primera de Reyes, capítulo 14. Primera de Reyes, capítulo 14. Vengan conmigo, traigan su Biblia, un marcador. Si les gusta anotar, pongan un papelito a un lado y allí van anotando puntos importantes. De todas maneras, quedan aquí en el video y ustedes lo pueden repasar después y utilizar. Compartirlo con otras personas y si gustan, pues seguir llevando el mensaje a otras personas que posiblemente les pueda también ayudar mucho. Primera de Reyes capítulo 14. ¿De quién vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de una mujer que la Biblia no da su nombre. Hay varias mujeres en la Biblia que se cuenta la historia de ellas, pero no se dan los nombres de ellas. Y esta es una de esas mujeres. La conocemos como la esposa de Jeroboam. La esposa de Jeroboam. Hay algunas mujeres que se incomodan cuando las identifican con el esposo. Noté que eso era un poquito común en un grupo de mujeres con las que tuve la oportunidad, el honor y el privilegio de trabajar, las esposas de los pastores, mis colegas. Noté que hay algunas esposas de pastores que les molestan cuando no las presentan por su nombre y apellido, sino que dicen fulana de tal, la esposa del pastor tal. Por ejemplo, usted conoce a la señora Evelyn, la esposa del pastor Omaña. O usted conoce a la esposa del pastor Omaña. Ajá, ¿y ella cómo se llama? Yo no sé, yo la conocí como la esposa del pastor Omaña. Y a algunas esposas de pastores les incomoda que no las mencionen por sus nombres y apellidos. Bueno, no sé si a la esposa de Jeroboam le gustaba o no le gustaba que la identificaran así, pero en la Biblia su mensaje, su referencia es así como la identificamos, la esposa de Jeroboam. Y
algunas características podemos sacar de ellas. No sabemos si era una mujer joven o si era una mujer de edad media. Tenía que haber sido una mujer más o menos de edad joven, no tan adulta. Tenía 2 hijos, perdón, y uno de los hijos era un muchacho que estaría como por ahí en la edad de la adolescencia. Así que seguramente era una mujer tal vez en lo que hoy llamaríamos una mujer de sus 30 y pico, 40, algo así, más o menos. Y no sabemos si era bonita, no sabemos si no era tan agraciada físicamente, pero sí sabemos que era la esposa de un rey porque Jeroboam se convirtió en un rey. Y de hecho, para poder entender la historia de la esposa de Jeroboam, tenemos que hablar de Jeroboam y tenemos que hacer un poquito de historia para poder ubicarla a ella en el contexto de lo que estaba sucediendo y de la lección que recibimos de la experiencia de esta mujer. ¿Ok? Entonces, dado eso por entendido, vamos a ver cómo podemos conectarla a ella con las circunstancias que se estaban viviendo en el reinado, en el tiempo del reinado de Jeroboam. Ya dije que tenía 2 hijos. Uno de ellos se llamaba Abías y el otro se llamaba Nadab, perdón. Abías, su nombre significaba Jehová es mi padre. Y hay comentarios que dicen que posiblemente Jeroboam le puso a este niño ese nombre, Abías, porque en el tiempo en que el niño nació, que más o menos era contemporáneo con el tiempo en que le nació a Roboam, su hijo. Roboam fue el que heredó el reinado después de Salomón, porque Roboam era hijo de Salomón. Entonces, en el tiempo en que le nació a Roboam, su hijo, era más o menos contemporáneo con el tiempo en que nació Abías a Jeroboam y a su esposa. Y en ese tiempo Jeroboam era un hombre que amaba a Dios, obedecía la palabra de Dios y no se había declarado como un hombre idólatra o seguidor de los falsos dioses, sino que todavía tenía respeto por las cosas sagradas. Y es posible que por eso escogió ese nombre para ese niño. Jehová es mi padre. Las cosas cambiaron después y vamos a ver cómo y en qué circunstancias. Como tienes tu Biblia en tus manos, espero que sea así. Y si no, puedes tomar nota de lo que vamos a leer. Vamos a hablar un poquito de quién era el esposo de esta mujer, de la esposa de Jeroboam. Ok, ¿quién era el marido de esta mujer? Bueno, Jeroboam era uno de los, vamos a decir, funcionarios destacados en el tiempo de Salomón. Salomón, todos hemos estudiado y sabemos, hemos hecho referencia a él en muchas ocasiones. Era un hombre muy próspero, un rey muy destacado, muy reconocido, hijo de David. Y fue un hombre al que Dios bendijo de una manera muy especial. Pero como todas las cosas que no se concentran en Dios y que no se mantienen en Dios, toda esa relación que los seres humanos no cuidan con Dios, porque hay que cuidarlas como se cuidan las relaciones, cualquier tipo de relaciones, con Dios todavía más. Salomón comenzó a tener una serie de desvaríos y de situaciones que realmente lo ubicaron en un lugar muy lejano al que Dios lo había tenido por mucho tiempo. Así que llegó un momento en que Salomón, podríamos decir, perdió el rumbo. Se envaneció su corazón, pensó buscar otros caminos y siguió esos otros caminos, las tantas mujeres y todas las cosas equivocadas que hizo y la influencia que permitió que esas mujeres y las personas de esos tiempos tuvieran sobre él, lo desorientaron tanto que fue rechazado del Señor. Dios dijo, no más, no quiero más que tú
sigas y te voy a dejar que termines tu reinado por amor a David tu padre, ¿eh? Porque él sí fue obediente a mí y yo le prometí a él que siempre iba a haber una luz de su familia, un heredero de su familia en el trono, y por eso no te voy a sacar. Bueno, entonces, en ese contexto en el que Dios rechaza a Salomón y Salomón muere y viene su hijo Roboam y agarra el reinado, se suscitaron una serie de circunstancias en el pueblo de Israel que trajeron mucha confusión, mucha división. Y en el capítulo 11 de Primera de Reyes, capítulo 11, en el versículo 26, leemos lo siguiente. También se rebeló contra el rey Salomón uno de sus funcionarios llamado Jeroboam, hijo de Nabat. Este Jeroboam era efrateo, así que aquí ya vamos sabiendo más detalles del esposo de esta mujer. Oriundo de Zeredá, su madre se llamaba Zerúa y era viuda, lo que quiere decir entonces que Jeroboam tenía solamente a su mamá porque su papá ya había muerto. La rebelión de Jeroboam tuvo lugar cuando Salomón estaba construyendo los terraplenes para cerrar la brecha en el muro de la ciudad de David, su padre. Jeroboam se había ganado el respeto de todos. ¿Se dan cuenta? Otra característica del esposo de esta mujer. De modo que cuando Salomón vio su buen desempeño, lo puso a supervisar todo el trabajo forzado que se realizaba entre los descendientes de José. Entonces tenía Jeroboam un lugar muy destacado y él se rebela contra Salomón, así como hubo rebeldía de parte de Roboam también y de otros tantos en el tiempo de Salomón. Por allí dice en el versículo 29, un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías de Silo, quien llevaba puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y rasgándolo en 12 pedazos, le dijo a Jeroboam, toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor Dios de Israel. Ahora voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino, y a ti te voy a dar 10 tribus. ¿Vas siguiendo la lectura conmigo? ¿Te estás dando cuenta de lo que está pasando con Jeroboam? Porque tenemos que entender estas cosas para poder llegar al punto, vamos al clímax de lo que es la historia de esta mujer, esposa de Jeroboam. A él le dejaré, siguió diciendo el profeta, una sola tribu, y esto por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Voy a hacerlo así, mira la razón que le da Dios a Jeroboam para hacerlo rey de 10 de las tribus que ahora se van a separar y van a ser lideradas por Jeroboam. Lo voy a hacer así porque él, ¿quién? Salomón, me ha abandonado y adora a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, y a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, no ha hecho lo que me agrada, ni cumplido mis decretos y leyes como lo hizo David su padre. Así que aquí está clarito.
En esa rebelión y en esa situación, Jeroboam, que era un hombre muy destacado, un hombre al quien Salomón había identificado como un excelente funcionario, viene Dios y lo escoge para algo especial. Y le dice, se va a dividir este reino, yo voy a dividir este reino, solo le voy a dejar una tribu a Salomón por amor a su padre y a ti te voy a poner para que tú lideres las otras 10. Sigue diciendo en el versículo 37, en lo que a ti atañe, ahora le está hablando el profeta a Jeroboam, yo te haré rey de Israel y extenderás tu reino a tu gusto. Si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos, haciendo lo que me agrada y cumpliendo mis decretos y mandamientos, como lo hizo David mi siervo, estaré contigo. Estableceré para ti una dinastía tan firme como la que establecí para David. ¿Te das cuenta lo que el Señor le está prometiendo a través del profeta a Jeroboam? Y te daré Israel. Así que haré sufrir a la descendencia de David, aunque no para siempre. Salomón, por su parte, intentó matar a Jeroboam, pero éste huyó a Egipto y se quedó allá bajo la protección del rey Sisac hasta la muerte de Salomón. Así que con esta promesa de bendecirlo, de hacerlo rey, de entregarle esas 10 tribus, Jeroboam entiende el plan de Dios, la razón por qué está siendo escogido. Y esto nunca se le debió haber olvidado, pero los seres humanos son tremendos. Y cuando tienen fama y cuando tienen autoridad y cuando tienen poder, se centran en sí mismos y creen que ellos pueden hacer las cosas a su manera y dejan de pensar que las cosas hay que hacerlas no a la manera de nosotros, sino a la manera de Dios. Porque es la única manera como dará resultado. Bueno, encontramos aquí esta situación. En el capítulo 12, para seguir con el contexto de lo que queremos aprender de esta historia, en el capítulo 12, en el versículo 20, dice lo siguiente. Cuando los israelitas se enteraron de que Jeroboam había regresado, mandaron a llamarlo para que se presentara ante la asamblea y lo proclamaron rey de todo Israel. Pero si ya él tenía el aviso por el profeta que había sido el escogido, sin embargo, tenía que, la ceremonia y la oficialización se tenía que dar. Y lo proclamaron rey de todo Israel. No hubo quien se mantuviera leal a la familia de David, con la sola excepción de la tribu de Judá. Esos se quedaron allá con Roboam y el resto con Jeroboam. Bueno, habiendo tenido todo esto en mente, ¿no crees tú que Jeroboam debió haberse comportado de una manera diferente? Debió haber seguido las instrucciones que Dios le dio. Debió haber sido obediente a lo que Dios le estaba pidiendo, recordando las promesas que Dios le había hecho. Pues mira lo que dice allí mismo en el capítulo 12, pero en el versículo 25. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquén en la región montañosa de Efraín y se estableció allí. Luego se fue de Siquén y fortificó Peniel. Hasta aquí está haciendo bien, ¿no? Pero reflexionó. Le vino un pensamiento, le vino una inquietud. Y me pregunto, ¿quién es el que nos pone en la mente esos pensamientos y esas inquietudes? Seguramente Jeroboam se había visto muy exitoso en la reconstrucción y en la fortificación de Siquén y en la fortificación de Peniel. Ya se veía distinguido, ya se sentía importante. Y entonces, cuando a veces nos desconectamos de Dios porque nos llenamos de mucha vanidad, aquí viene la caída o viene el huequito por donde entra la tentación. Pero reflexionó Jeroboam. ¿Y qué tal si ahora
el reino vuelve a la familia de David. Oye, pero ¿cómo te puedes poner a pensar así? ¿Acaso que Dios no te ha dicho que te está dando a ti 10 tribus y que solamente le va a dejar uno a aquel y te está explicando por qué y todo? ¿Por qué deja que esos pensamientos suban a tu mente? Porque que el gusanito de la envidia y del odio y de los celos y de la desconfianza empieza a buscar terreno donde procrearse. Si la gente sigue subiendo a Jerusalén, pensaba Jeroboam, para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabarán por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá. O sea, pensó, si la gente sigue yendo allá y viendo a aquel y aquel que es el heredero de Salomón, entonces como que se van a ir más con él que conmigo. Mira cómo empezó a desconfiar de Dios. Entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Qué rápido se le olvidó lo que Dios le había prometido. Dice en el versículo 31, Jeroboam, para evitar que sucediera eso que ya estaba maquinándose en su mente por influencia del enemigo, construyó santuarios paganos en los cerros y puso como sacerdotes a toda clase de gente, hasta quienes no eran levitas. Una cosa que Dios no aceptaba, eso era abominación para Dios. ¿Cómo iba a ser algo así? Decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la que se celebra en Judá. En el altar de Betel ofreció sacrificio a los becerros que habían hecho y estableció también sacerdotes para los santuarios paganos que habían constituido. En otras palabras, mira qué clase de aberración, habiendo tenido la explicación que Dios le dio a través del profeta. Dice el versículo 33, así pues el día 15 del mes octavo, Jeroboam subió al altar que había construido en Betel y quemó incienso. Fue ese día que arbitrariamente decretó como día de fiesta para los israelitas. Hizo todo lo que ofende delante de los ojos del Señor, sabiendo que Dios estaba rechazando a Salomón por lo que había hecho. A él le da toda una promesa y todo un futuro glorioso, se olvida de eso y comienza a hacer lo equivocado. Muy bien, en este contexto encontramos a Jeroboam y a su esposa, capítulo 14. Vamos al capítulo 14. ¿Qué estaba sucediendo? Habían pasado otros incidentes que tú puedes leer en ese capítulo y vas a tener una idea mejor. Yo no voy a tomar tiempo, sino que voy a ir directamente a lo que sucedió con la esposa de Jeroboam y con Jeroboam también. En el capítulo 14, en el versículo 1 dice, en aquel tiempo, en el tiempo de todas estas cosas que están pasando, se enfermó Abías. ¿Quién te dije que era Abías? Era uno de los hijos de Jeroboam, el que él le puso el nombre, Jehová es mi padre. Y Jeroboam, le dijo a su esposa, fíjate lo que le dice, disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi esposa. Luego, vete a Silo, donde está Ahías. ¿Quién era Ahías? Era el profeta que me anunció que yo sería el rey de este pueblo. Eso que te leí, que te dije cuando Dios le confirmó a través del profeta Ahías que él sería puesto como rey. Llévate 10 panes, algunas tortas y un jarro de miel. Cuando llegues, él te dirá lo que va a pasar con nuestro hijo. Así que la esposa de Jeroboam emprendió el viaje a Silo y fue a casa de Ahías. Vamos a hacer un análisis sencillito de esto y ahí me gustaría que algunos de ustedes den su opinión por ahí en el chat. Se les enferma el muchacho. Por supuesto,
Cuando a uno se le enferma un hijo, uno está muy angustiado, uno quiere saber, Dios mío, ¿qué está pasando? Ay, Señor, uno busca a Dios, porque a veces estos son los momentos y los incidentes en los que Dios nos sacude como para que, hey, no te vayas tan lejos, yo estoy aquí, acuérdate de mí, nos dice el Señor, porque Él nunca se olvida de nosotros, ¿eh? Somos nosotros los que nos olvidamos de Él, somos nosotros los que nos alejamos de Él. Así que se les enferma el muchacho a estos dos. Y Jeroboam le dice a la esposa, yo quisiera saber qué va a pasar con este muchacho. El muchacho se va a recuperar, qué será esta enfermedad. La Biblia no dice en ningún momento qué tipo de enfermedad tenía el muchacho, pero era una enfermedad grave, una enfermedad mortal. Así que le dice Jeroboam a su mujer, disfrázate y ve allá donde está el profeta, ese profeta que me dijo que yo iba a ser rey, ese que me trajo el mensaje de Dios. Ve allá a Silo. Lo que pasaba era que en Silo por más de 300 años se había ubicado allí el lugar de adoración, entonces era un lugar muy reconocido. Le dice, ve hasta allá donde está él, a donde vive el profeta, y pregúntale qué va a pasar con este niño, pero vete disfrazado para que no sepa que tú eres mi esposa. Espérate un momento. Dime por ahí en el chat, ¿por qué tú crees que la manda disfrazada? ¿Por qué tú crees que no va él? No solo que no va, sino que manda a la esposa y la manda disfrazada. ¿Cómo se nota que nosotros sabemos cuándo estamos haciendo las cosas mal y cuándo las estamos haciendo bien? ¿Verdad que sí? Nos queremos hacer los locos, nos queremos hacer los desentendidos. Pero lo que pasa es que con Dios no podemos hacer eso. La manda con unos regalitos, y estos regalitos no era para congraciarse con el profeta, sino que era la costumbre siempre de enviar esos detallitos y esas cosas a los profetas como una demostración de aprecio, una demostración de cariño. Y entonces él le dice, anda allá y llévale esas cositas para que, a ver qué te dice que va a pasar con este niño. ¿Por qué disfrazada? Vuelvo a preguntarte. ¿Por qué no podía ir ella vestida con su ropa natural? Porque es que el disfraz no era otra cosa, sino la expresión de engaño, a ver si podían engañar al profeta, pero realmente no era el profeta, era Dios. Porque el profeta era un servidor de Dios, un instrumento de Dios. Así que le dice, ve así y averigua y llévale esas cositas y luego vienes y me dice, ¿qué te habrá dicho el profeta? Tú te puedes imaginar cómo iría esa mujer por ese camino con semejante encomienda. Y me gustaría preguntarle a las damas que están en el chat, si tú hubieses sido la esposa de Jeroboam, ¿qué hubieras hecho cuando tu marido te dice, disfrázate y ve allá y pregúntale al profeta qué va a pasar con el hijo de nosotros? Pero no deje que se den cuenta que eres tú, ¿ok? ¿Qué le hubieras dicho tú si hubieses estado en su lugar? Ahí les dejo esa pregunta. Ella tiene que haber ido por todo el camino pensando, bueno, cuando yo llegue donde el profeta, ¿cómo me voy a identificar? Si yo estoy disfrazada y él no va a saber quién soy yo, ¿cómo le voy a decir, vengo pidiéndote información sobre el hijo de Jeroboam? Mis queridas y amigos que están con nosotros en esta tarde, a Dios no lo podemos engañar. No hay disfraz detrás del cual escondernos. No hay ninguna manera de escondernos de las cosas de Dios. Mira lo que sigue diciendo el relato. Debido a su edad, voy a leer el versículo 4.
Así que la esposa de Jeroboam emprendió el viaje a Silo y fue a casa de Ahías. Debido a su edad, Ahías había perdido la vista y estaba ciego. O sea, el profeta ya estaba viejito y ya se había quedado ciego. ¿Quién sabe? Unas cataratas o quién sabe qué. El versículo 5 dice, pero mira tú, el Señor le había dicho, la esposa de Jeroboam, así clarito, haciéndose pasar por otra, viene a pedirte información acerca de su hijo que está enfermo. Quiero que le des tal y tal respuesta. ¿Te das cuenta? Una vez más se confirman que con Dios no se juega. Que nosotros no podemos hacer todos estos entuertos humanos que nosotros siempre estamos haciendo para ver cómo le entramos a las cosas por otro lado, a fin de evadir lo que Dios quiere. Jeroboam pudo haber ido él mismo donde el profeta. ¿Acaso que no lo conocía? Él era el que le había dicho que iba a ser rey. Pudo haber ido y haberle preguntado. Lo que pasa es que no quería enfrentarse porque él sabía que había hecho mal y que a través del profeta Dios le había mandado decir, pórtate bien, obedece mis mandamientos, haz las cosas correctas, yo te voy a bendecir, te voy a dar mucha prosperidad. Ese profeta le había dicho eso a él. Muy bien, Jeroboam pudo haber ido y haberle preguntado, pero el que la debe la teme. Él se había puesto a adorar otros dioses, a crear altares, a desviar la gente por el temor de que más bien no quisieran irse con Roboam y lo dejaran a él y lo mataran. O sea, él echó a perder el plan original de Dios para él y su familia. Por eso no le dio la cara al profeta. Por eso mandó a la mujer a que se disfrazara, creyendo que con eso iba a huir del desagrado que él tenía que saber que le estaba ocasionando a Dios. O sea, que él estaba intencionalmente pecando. Y cuidado nosotros si hacemos cosas en nuestro diario vivir de manera intencional. Siempre se lo hemos dicho. Somos pecadores y seremos pecadores hasta el día que el Señor venga y nos transforme. Pero podemos llegar a vivir aquí día a día con el poder que viene de Dios, evitando pecar intencionalmente. Lo que pasa es que nos gusta y nos gusta disfrazarnos para hacer las cosas y para aparentar lo que en realidad no somos, o para tapar lo que somos y aparentar lo que no somos, porque cualquiera de estas dos cosas pueden suceder en la vida espiritual de cualquier persona. Bueno, el Señor le dice al profeta, mira, por ahí viene la mujer de Jeroboam, viene disfrazada y viene porque quiere saber qué va a pasar con el muchachito. Aquí te voy a dar el mensaje que tú le tienes que dar. Versículo 7, ahí está el mensaje. Creo que me corrí un poquito, ¿no? Sí, me vine muy antes. Es el versículo 6. Así que cuando Ahías oyó el sonido de sus pasos, como no podía verla, ¿verdad? Sino que oyó el sonido de ella, se dirigió a la puerta y mira cómo la trató. Yo creo que esa mujer se quedó en frío, como decimos comúnmente. Esposa de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra? Entra, que tengo malas noticias para ti. Esto tiene que haber sido como un baño de agua fría, ¿no te parece? Tras de que ella tenía que haber venido por todo el camino pensando, ¿y ahora cómo me identifico? ¿Y ahora cómo hago? Bueno, yo no sé si ella sabía que el profeta ya estaba ciego. No sé, porque la Biblia no lo especifica. Pero mira qué clarito, cuando llega a la puerta, le abre la puerta el profeta. ¿Y qué es lo primero que le dice? Esposa de Jeroboam, ¿por qué vienes disfrazada? ¿Por qué te cambiaste por otra? Un reclamo claro. Tú vas a venir aquí con mentiras, tú vas a venir aquí con falsedad. Pues yo voy a darte el mensaje que Dios te está mandando, ¿eh? Yo sí no te voy a mentir, yo te voy a decir la verdad. Entra porque tengo malas noticias para ti.
Y yo me imagino que el corazón de esa mujer tiene que haberse acelerado, tiene que haberle pasado como una película, pero mira que mi marido me dijo, vete, disfrázate, y mira, lleva, ay, qué bárbaro, ¿por qué hice esto? Yo no debía haberme prestado para esto, me imagino. O no sé si ella ya estaba de la misma calidad y con el mismo sentir de Jeroboam, no sé, pero quiero pensar, ¿verdad? Como mujer voy a defenderla. Quiero pensar que se arrepintió de haber hecho eso, haber obedecido a su marido en la manera como él le estaba pidiendo que hiciera las cosas. Versículo 7 dice, regresa a donde está Jeroboam y adviértele que así dice el Señor Dios de Israel. Ahora ella tiene que regresarse a su casa, no con el mensaje que Jeroboam está esperando. Ella hubiera querido ir con un buen mensaje, pero ahora el profeta le está diciendo, mujer, te vas a ir para allá donde Jeroboam y mira lo que le vas a decir. Yo te levanté de entre mi pueblo Israel y te hice su gobernante. Le quité el reino a la familia de David para dártelo a ti. Tú, sin embargo, no has sido como mi siervo David, que cumplió mis mandamientos y me siguió con todo el corazón, haciendo solamente lo que me agrada. Por el contrario, te has portado peor que todos los que vivieron antes de ti, al extremo de hacerte otros dioses, ídolos de metal, pero esto me enfurece, pues me has dado la espalda. Lo primero es una reprensión, Yo te dije a ti, le manda a decir Dios a través del profeta, que te iba a bendecir, que le quité el reino a aquel, que te lo di a ti, y mira todo el desvarío, y mira todo el error que has cometido, y mira todas las cosas malas que has estado haciendo. Así que aquí tiene la reprensión, pero aquí vienen los resultados. Versículo 10. Por eso que has hecho, voy a enviar una desgracia a la familia de Jeroboam. ¿Cuál crees tú que era la desgracia? Si estás pensando que a través de la enfermedad del hijo estás en lo correcto. Esta situación de salud del hijo no era otra cosa que un llamado de alerta de parte de Dios, porque a veces Dios tiene que usar esas cosas para mostrarnos a nosotros lo equivocado y lo falso de nuestra manera de vivir, aparentando lo que no somos. De sus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. O sea, es una condición, es un reclamo, no es un reclamo, es un castigo, una desaprobación de parte de Dios total. Barreré la descendencia de Jeroboam. ¿Estás dándote cuenta de a dónde llega las condiciones o los resultados de lo que Jeroboam había estado haciendo? Barreré la descendencia de Jeroboam como se barre el estiércol hasta no dejar rastro. A los que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. El Señor lo ha dicho. Y entonces se devuelve después que da toda esta sentencia, primero la advertencia y luego la sentencia o las consecuencias de lo que Jeroboam había estado haciendo y el castigo que Dios mandaba. Entonces mira a la mujer y le dice, en cuanto a ti, vuélvete a tu casa, pues cuando llegues a la ciudad, morirá el muchacho. Entonces todos los israelitas harán duelo por él y lo sepultarán. De la familia de Jeroboam, solo él será sepultado, porque en esa familia solo él ha complacido al Señor Dios de Israel. Si entendiste bien el castigo y la reprensión, era que todos, hasta los siervos, los esclavos y toda la familia de Jeroboam, se lo iban a comer los perros y los que no se los iban a comer las aves. Una cosa terrible, una forma terrible de desaparecer toda una generación, toda una familia, ¿cierto? Pero con este muchacho las cosas eran diferentes.
Y esta madre tiene que haber reflexionado en esto cuando escuchó al profeta decirle, pero en cuanto a ti, cuando tú vuelvas allá, tu hijo va a morir. Sí, va a morir. El corazón se le tiene que haber roto a esa pobre mujer porque toda madre quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Sin embargo, le dan como, yo diría como una esperanza. Le dice, pero a él es el único que lo van a llorar y lo van a enterrar, porque ese ha sido bueno. Fíjate qué cosa. A él es el único. Así que dice el versículo 14, el Señor levantará para sí un rey en Israel que exterminará a la familia de Jeroboam. Y en el versículo 17 se hace la última mención a la esposa de Jeroboam. Entonces la esposa de Jeroboam se puso en marcha y regresó a Tirsá. En el momento en que atravesó el umbral de la casa, el muchacho murió. Ella ya lo esperaba porque el profeta se lo había dicho. Ella tiene que haber recorrido todo ese camino. Si fue primero a donde el profeta sufriendo, ahora regresa del profeta a donde Jeroboam en su casa sufriendo también. Porque antes no sabía qué iba a pasar y tenía esperanza. Ahora viene sin ninguna esperanza y sabe que el muchacho va a morir. Solo la puede consolar el saber que Dios va a tener misericordia de ese hijo. Dice el versículo 18, así que lo sepultaron y todo Israel hizo duelo por él, según la palabra que el Señor había anunciado por medio de su siervo, el profeta Ahías. Y el versículo 19 dice, 19 y 20, los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam, sus batallas y su gobierno están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Versículo 20 dice, Jeroboam reinó 42 años cuando murió su hijo Nadab. Lo sucedió en el trono y este hizo peor que él. ¿Qué podemos aprender de esta historia? En mis conclusiones. ¿Qué nos enseña la mujer de Jeroboam? Cuidado con los disfraces con Dios, porque de Dios queda claro que nada ni nadie se puede esconder. Por ahí escuché en esta semana, mientras hacíamos el culto, una declaración que anoté por aquí, que dice, la iglesia comienza cuando se termina el culto. En la iglesia podemos llegar a hacer una cosa, pero en el culto, en casa, si somos otro tipo de personas, si estamos aparentando en la iglesia ser muy espirituales, pero en casa no somos espirituales, si estamos aparentando en la iglesia ser honestos y ser adoradores del verdadero Dios, pero en casa estamos haciendo otra cosa, eso no va a dar ningún resultado. Nada bueno va a salir de esa falsedad. Es cierto que la esposa debe obedecer a su esposo, pero cuando la esposa de Jeroboam comenzó a ver todos los desmandes de este hombre, todas las cosas equivocadas que estaba haciendo, no debió prestarse para apoyar esa posición de Jeroboam. Fácilmente pudo haberle dicho, yo puedo ir donde el profeta, pero no me voy a disfrazar, yo no lo voy a engañar. Yo me voy a ir y me voy a identificar como tu esposa y le voy a preguntar qué mensaje tiene Dios para nosotros. Esto posiblemente no hubiera cambiado los designios de Dios con el muchacho. Óyeme bien. Pero a lo menos ella no hubiera aparecido como una mentirosa y como una falsa. Dios posiblemente le hubiera dicho al profeta, por ahí viene la esposa de Jeroboam y quiere saber qué va a pasar con el muchacho y el mensaje que yo te estoy diciendo que le des es este. Pero ¿por qué le tuvo que decir? Por ahí viene disfrazada, aparentando que es otra. Porque ella también estaba siendo falsa. Ella pudo haber evitado eso. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Es mejor obedecer ¿a quién? ¿A Dios que a quién? Que a los hombres. No tenía que faltarle el respeto a su esposo. No tenía que hacerlo equivocado. Pero se congració
y también se prestó para el asunto. Así que en esto hay una lección que hacer. Muchas veces nosotros tomamos decisiones equivocadas en nuestra elección de la pareja para el futuro. Los que estén conmigo aquí y no hayan tomado su decisión, mira muy bien la persona con quien te vas a casar. Tú tienes el derecho, si eres una mujer espiritual y amas al Señor y quieres servir al Señor, tienes todo el derecho de escoger un hombre espiritual que también ame al Señor y que juntamente contigo construyan una relación matrimonial verdadera, firme, fuerte, que agrade al Señor. Cuidado con esas elecciones equivocadas. Que tu camino siempre con el Señor sea un camino de sinceridad. No sabemos nada más de la esposa de Jeroboam. No sabemos si se arrepintió de lo que había sucedido. No sabemos si ella, como parte de la casa de Jeroboam, también murió en una forma trágica. Pero lo que sí sabemos es que ella nos enseña a nosotros que de Dios no nos podemos esconder. Que no hay ninguna cosa que haga que Dios cambie su mirada para otro lado, creyendo hacerse el desentendido con nosotros. No, Dios todo lo tiene bajo control y siempre, siempre nos demostrará que Él es Dios y con Él no brega el engaño. Él es verdad, mora en verdad y justicia, y los que lo aman deben seguir ese camino. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, porque a pesar de estas circunstancias que vimos en esta historia, tú nos confirmas cada vez que hay misericordia. Ese chico fue sepultado porque a pesar de que la muerte produce dolor, tú en tu misericordia mostraste con este muchacho que era el único en esta familia que te respetaba y que te adoraba de corazón. Tú mostraste misericordia y mostraste que lo llevaste al descanso para librarlo de la destrucción que le diste al resto de la familia. Ayúdanos a meditar en estas cosas, Señor. Ayúdanos a reconocer que lo que pasó en ese tiempo puede pasar hoy si nosotros no dejamos los caminos equivocados y nos vamos a caminar tomados de tu mano, siguiendo tu palabra. Tú eres un Dios de amor. Lo mostraste aún en medio del engaño que había en esta familia con este joven y lo seguirás mostrando con todos aquellos que obedezcamos tu palabra y decidamos, Señor, seguir el camino del bien. Ayúdanos, Padre, porque nuestra naturaleza es tendiente al mal, pero tú dices en tu palabra que tomados de tu mano podemos ser vencedores. Y eso es lo que reclamamos hoy, esa promesa de vencedor que tienes en tu palabra y que nosotros queremos apropiarnos de ella para hacer tu voluntad. Guárdanos, ayúdanos, protégenos y perdónanos si en algún momento te hemos fallado. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bueno, amigos y amigas, si Dios nos da vida y salud, nos encontramos la próxima semana. Que Dios te bendiga y disfruta el resto del día y de la semana. Que Dios te guarde. Y recuerda, ve a ver el video del jardín que ya está por allí en YouTube y también aquí en Facebook. Bendiciones. Los quiero mucho.